generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país dentro de un tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos productos, menos bienes y servicios. Es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Para medir la inflación, se utiliza un índice en particular que es el índice de precios al consumidor. Este refleja el aumento porcentual de la cesta de bienes ponderada. Esto es algo que ocurre en muchos países del mundo. De hecho, los bancos centrales tratan de que dentro de su país haya algo de inflación. Normalmente es del 2 o del 3%. Si no hubiese inflación, los precios bajarían y esto produciría la conocida deflación. Este es como un temor de los países, dado que la deflación puede ralentizar ese crecimiento económico y pues el consumo. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central Europeo busca conseguir una estabilidad en los precios y a su vez mantener una inflación del 2% anualmente. Es importante mencionar una de las funciones más importantes de los precios, la cual es indicarles a los consumidores la cantidad de producto que desean comprar según los precios del mercado, y a los consumidores determinar la cantidad de productos que desean vender según cada precio. Los precios garantizan que los recursos se puedan repartir de manera eficiente para alcanzar un equilibrio en el mercado. No obstante, lo más común es que los precios aumenten y se provoque la conocida inflación. Voy a nombrar brevemente las causas de la inflación, algunas de las causas de la inflación, para entrar un poquito más en contexto y poder pues después adentrarnos en nuestro tema, que es los efectos de la inflación. La primera es el exceso de la demanda producida por la cantidad de dinero en circulación. La segunda es ese aumento en los costes de producción como consecuencia de ese aumento en los precios de la materia prima. La tercera es un incremento en los impuestos por la precariedad económica. En economía, la precariedad se conoce como esa carencia de medios económicos. Por ejemplo, en una nación, Venezuela podría ser, la mayoría de sus habitantes viven en pobreza y no cuentan con servicios básicos. Las consecuencias de la inflación son distintos efectos que se generan pues, en una economía a causa de esta misma. Y es que la inflación pues, es un fenómeno que se da en la economía porque tiene una serie de consecuencias en esta más que todo. Entonces podemos destacar la más conocida, que es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con dicha pérdida? Es el aumento pues, generalizado de los precios de aquellos bienes y servicios que adquirimos o utilizamos. También podemos nombrar principales consecuencias o efectos de la inflación, como el aumento de los precios de forma directa en la población. Entonces, ¿a qué hacemos referencia también en esto o cómo lo podemos aclarar dicha idea? Entonces, que tienen que pagar más por los mismos bienes y servicios que previamente adquirían a un precio menor. Entonces, de esta forma se puede hablar de una reducción en ese poder adquisitivo ya mencionado anteriormente, en la medida que crece pues esta inflación. También podemos nombrar que la inflación incluye una disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, paulatinamente. Y este genera un desaliento del ahorro, la inversión, debido a la incertidumbre pues, sobre el valor de dicho dinero, sobre el futuro que va a pasar con ese dinero. Y la escasez también de los bienes, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero pues todo no sería tan malo, ¿cierto? Podemos también encontrar efectos positivos, los cuales incluyen pues la posibilidad de que los bancos centrales ajusten la tasa de interés nominal. ¿Con el propósito de qué? Para mitigar una disminución de dicho dinero y por ende fomentar pues la inversión en proyectos de capital no monetario.
Bueno, para hablar de las consecuencias de la inflación tenemos como primer punto el incremento de salarios, el cual cuando existe la inflación, este provoca que el valor real de los salarios sea menor, ya que dicho nominal, de no incrementarse, se vería reducido en el efecto inflacionario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al existir la inflación, cuando nosotros recibimos nuestro salario, al momento de adquirir algo o un producto, no nos va a alcanzar como normalmente se lo hacía debido a la inflación. Otra consecuencia es que favorece las exportaciones. Al existir una inflación, el valor de nuestra moneda con respecto a otras es cada vez menor. Por esa razón, el país se vuelve más competitivo para otras economías que buscan comprar en estos países. Tenemos un ejemplo como el país de Ecuador, que viene hacia nuestro país Colombia a comprar ciertas mercancías, ya que estas son mucho más económicas y estas le darían un valor adquisitivo para ellos. También tenemos como tercera consecuencia que desfavorece las importaciones. De la misma forma que favorece las exportaciones, la inflación desfavorece las importaciones. Esa depreciación de la moneda, al igual que provoca una reducción en el coste de exportación para los posibles compradores interesados, genera también un incremento en los costes de importación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos ir a comprar hacia otros países, ya que nuestra moneda pues está en inflación, nos es mucho más costoso y no es como tan conveniente. Como cuarto punto tenemos que favorecer a los activos y a sus titulares. La inflación de la misma forma provoca que los activos se revaloricen. ¿Qué quiere decir? Que le den más valor con el paso del tiempo, dado que los bienes van incrementando su valor. Los poseedores de dichos bienes están viendo cómo su inversión se revaloriza con el paso del tiempo. Eso nos quiere decir que, por ejemplo, si tenemos algo en nuestra propiedad, como lo es una casa, que hoy en día cuesta 100 millones, de aquí a 10 años más o a 5 años más va a estar costando. Continuando con los efectos de la inflación, tenemos lo que es el beneficio para deudores y el perjuicio para acreedores. Como decíamos anteriormente, básicamente al existir inflación, el valor de la deuda seguirá siendo el mismo, pero este se reduce en la medida que crece la inflación. Es por ello que para representar este efecto tenemos que imaginarnos el caso de una persona que realiza un préstamo de $1,000 para que le sean devueltos o recuperarlos al cabo de 5 años. Entonces, como bien sabemos, la inflación permitirá que los $1,000 al cabo de 5 años permitan adquirir menos bienes que con los $1,000 que se prestaron al principio. Es por ello que decimos que la inflación siempre va a beneficiar al deudor. Y hoy por hoy, muchos préstamos a largo plazo en los contratos se estipula cláusulas que permiten que ese préstamo se vaya adaptando a la inflación. Otra consecuencia es el incremento en los costes de financiación. Como bien sabemos, la principal herramienta para combatir la inflación desde lo que es la política monetaria son los tipos de interés. Entonces, si existe demasiada inflación, el gobierno optará por aplicar subidas en los tipos de interés, para con ello evitar que dicha inflación siga creciendo. De la misma forma, o a su vez, esta subida a los tipos de interés provocarán un sobrecosto, pues porque en la financiación de las empresas ya están los propios gobiernos que tendrán que pagar sus préstamos a un tipo de interés más elevado. Otra de las consecuencias que se dan es el incremento de la recaudación por parte del Estado. Entonces, cuando existe inflación, dicha inflación actúa como un impuesto encubierto. Esto se debe a la depreciación de la divisa, pues esta depreciación forzosa queda en manos del Estado. También cabe resaltar que al momento de hablar de este efecto hablamos de un retroceso en el análisis de la inflación, puesto que esta consecuencia afecta negativamente a aquellos que poseen menos recursos. Como última consecuencia de la inflación, tenemos que esta genera un desaliento en las inversiones que se van a generar a medio o largo plazo. Entonces, altas tasas inflacionarias en X o Y país generan incertidumbre sobre quienes van a invertir. Por esta razón, la inflación muchas veces genera que el flujo de inversiones se reduzca. Todo esto, bueno, como decía anteriormente, producto de una incertidumbre que se genera en los inversores. Entonces, estos ya no tienen la seguridad de invertir en determinado país.
Ceballos, I don't think it's good to invest in Colombia. Yes, the Colombian currency is very devalued. It will not generate profit. Marisabel, vos alzale los brazos y salí. Casi se saca las uñas. Andate, Adriana, ya. Ay, rápido, eso, rápido. Perdón. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes.